Muy buenas a todos y a todas, soy Jesús Núñez, abogado en ejercicio, y en esta clase vamos a analizar los elementos o requisitos del acto administrativo. Si aún no habéis visto la clase anterior donde expliqué el concepto de acto administrativo, os recomiendo echarle un vistazo antes de esta clase. Sin más dilaciones, vamos al grano. La validez de un acto administrativo depende de dos tipos de elementos: los objetivos y los formales. Dicho de otra forma, para que un acto sea válido hay que cumplir dos cosas: quién lo hace y cómo lo hace. Los elementos objetivos tienen que ver con quién realiza el acto. Es decir, que la administración, el órgano y la persona que actúa tengan la capacidad y competencia necesarias para dictarlo. Ejemplo, si un concejal dicta una resolución que solo puede dictar el alcalde, pues ese acto poco recorrido va a tener. Los elementos formales, en cambio, tienen que ver con el procedimiento, el cumplimiento de los trámites previstos por la ley: audiencia al interesado, informes, motivación, firma, notificación, etc. Si se saltan estos pasos, el acto puede ser inválido por defectos de forma. En resumen, ¿quién lo hace? Elementos objetivos. ¿Cómo lo hace? Elementos formales. Ambos deben concurrir para que el acto sea plenamente válido. Adentrándonos en los elementos objetivos, podemos decir que para que la producción de un acto administrativo sea válida, se requiere que 1. El órgano que los dicta tenga asignada legalmente la competencia o atribución para ello. 2. Las personas físicas titulares del órgano han de estar investidas formalmente como tal, es decir, que realmente sean quienes ocupan el puesto, no alguien sin nombramiento o sin delegación. 3. Que no existan vicios en la formación y exteriorización de la voluntad del órgano, esto es, la decisión debe formarse correctamente, sin errores, presiones o irregularidades. 4. Que sea regular el ejercicio de la competencia. En otras palabras, aunque el órgano sea competente, también debe actuar dentro de los límites legales. Profundizando en lo expuesto, en efecto, si acudimos al artículo 34, apartado 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, veremos cómo exige que los actos administrativos sean dictados por el órgano competente para ello, quien además no puede renunciar al ejercicio de dicha competencia, tal y como se establece en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Debemos tener en cuenta que el órgano competente opera necesariamente a través de una persona si nos encontramos ante un órgano unipersonal o de varias personas si nos encontramos ante órganos colegiados. Pues bien, dichas personas han de contar con el nombramiento o la designación precisa que les invista como titulares del órgano. Cuando eso no sucede, hablamos de un funcionario de hecho. Por otro lado, los defectos en la capacidad de obrar de los titulares de los órganos o los vicios en su voluntad pueden afectar a la validez del acto. Muy importante que prestemos atención al pueden. En derecho privado, estos defectos sí invalidarían el acto, pero en derecho administrativo, en cambio, no necesariamente, porque lo que importa es la regularidad objetiva de la actuación administrativa. De hecho, el artículo 23, apartado 4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dice claramente que la actuación de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Y estamos hablando de supuestos tan graves como que el funcionario esté casado con el interesado en el procedimiento o tenga un interés personal directo en el asunto. Aún así, el acto puede mantener su validez si es objetivamente conforme a derecho. Llegados a este punto, podemos preguntarnos: ¿es legal incorporar al acto administrativo las llamadas declaraciones accesorias de la voluntad, el término, la condición y el modo? La respuesta es sí, pero a diferencia del derecho privado, donde rige la autonomía de la voluntad, en el derecho administrativo la administración no puede modular libremente el contenido de sus actos. Solo puede hacerlo si la ley lo permite y nunca de forma que contradiga el ordenamiento jurídico. Entonces, estas cláusulas, que vendrían a ser las declaraciones accesorias de la voluntad, ¿son válidas? Sí. ¿Están previstas por la ley o la jurisprudencia o no contradicen el derecho del particular ni alteran la finalidad del acto? Por ejemplo, en materia urbanística es muy habitual que una licencia se conceda bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, presentar un proyecto técnico, iniciar las obras en un plazo determinado o cumplir requisitos ambientales. ¿Y por qué estas condiciones?
Pues para evitarla, en otro caso, procedente de negación del proyecto. Es decir, sin estas condiciones, sin añadir estas condiciones a la concesión de la licencia directamente no la otorgarían. Ahora bien, lanzamos otra cuestión que es muy importante que entendáis. Si se incluye una declaración accesoria en un acto administrativo y esta declaración resulta inválida, ¿todo el acto queda invalidado? Pues no. Y ello porque el apartado 2 del artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Pasamos a continuación a los elementos o requisitos formales que son del todo imprescindibles respecto al propio acto administrativo y al procedimiento seguido para dictarlo. Dicho más claro, los elementos formales no se refieren a quien dicta el acto, sino a cómo se dicta el acto. Contenidos mínimos de todo acto administrativo. Salvo para el caso específico de las resoluciones, cuyo contenido se regula expresamente en el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el contenido del resto de los actos administrativos no es objeto de regulación expresa. Aún así, está claro que el acto debe contener, como mínimo, todos los extremos necesarios para poder individualizarlo. Esto incluye, sí o sí, lo siguiente. 1. La identificación del órgano que lo dicta. 2. El texto de la declaración que ese órgano efectúa. Y 3. La fecha y el lugar en que se dicta. Además, el objeto mismo del acto, que puede ser muy diverso, ha de ser, en todo caso, lícito, posible y determinado, pues en otro caso se estaría ante un acto imposible. También es muy importante que tengamos en cuenta que los actos administrativos deben sujetarse al procedimiento legalmente establecido. Los actos administrativos no pueden producirse de cualquier forma ni por libre voluntad del órgano. Deben ajustarse al procedimiento establecido, tal y como exige el artículo 35, apartado 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y el artículo 105, letra C de la Constitución Española. Y quizá en este punto os estéis preguntando, ¿y esto del procedimiento por qué? Pues porque si la administración hiciera todo como le viniese en gana, el ciudadano muy probablemente estaría vendido. También es muy importante que tengamos muy presentes los defectos de forma y su alcance en los actos administrativos. En este punto podemos preguntarnos, ¿cualquier defecto formal del acto implica su nulidad? Pues no, ya que el artículo 48 en su apartado 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Por tanto, si el defecto no afecta al fondo ni causa perjuicio al ciudadano, el acto sigue siendo válido, pero si impide alcanzar la finalidad del procedimiento o deja al interesado indefenso, el acto sería anulable. Ahora podemos preguntarnos también, ¿rige en derecho administrativo el principio de libertad de forma de los actos proclamados para los jurídico-privados o no? Pues no. En derecho administrativo, la regla general es la de consignación de los actos por escrito a través de medios electrónicos. Así lo establece el artículo 36, apartado 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, a menos que la naturaleza del acto exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. La regla es, desde luego, taxativa o estricta. Esto es, no hacerlo así por parte de la Administración ha de ser algo excepcional. Así veremos que la Administración, salvo supuestos de urgencia e inmediatez, como por ejemplo en materia de seguridad ciudadana, puede producir sus actos por escritos, o sea, no puede, debe producir sus actos por escrito y a través de medios electrónicos. Y es lógico que deba ser así, ya que de lo contrario el ciudadano se vería indefenso, ya que el ciudadano necesita tener certeza sobre los mismos, máxime en atención a que, por ejemplo, estos actos pueden crear, modificar o extinguir relaciones y situaciones jurídicas. No obstante, el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común admite la producción de los actos en forma verbal, incluso para los actos definitivos o resoluciones. Ahora bien, en tales casos, y cuando sea preciso, el acto verbal debe consignarse posteriormente por escrito o en un soporte alternativo que permita tener certeza del mismo. Llegamos a un elemento clave, la motivación del acto. En el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común se regulan los actos que deben ser motivados. Muy importante que aprendáis este precepto para conocer qué actos sí o sí serán motivados. Como es algo estrictamente memorístico, no voy a entrar ahí, sino que simplemente os daré un dato base sobre esta exigencia de motivación para que aprendáis este precepto con mayor facilidad. ¿Por qué se exige que estos actos sean motivados? Pues porque la motivación, por un lado, permite conocer las razones jurídicas y fácticas de la decisión, facilitando su control judicial. Y por otro, porque que un acto sea motivado evita la arbitrariedad. ¿Y cómo debe ser la motivación?
Pues no hace falta que sea muy extensa, pero sí que debe ser racional, suficiente y congruente. Habrá que estar a cada caso concreto, pero en definitiva, y porque tengáis clara la idea, la motivación del acto debe permitir entender por qué se dicta el acto, en base a qué hechos y con qué fundamento jurídico. Y también tenéis que saber que la motivación puede incluirse en el propio acto o bien realizarse por remisión al expediente administrativo. Recordad que lo fundamental es evitar la indefensión, esto es, el ciudadano debe poder defenderse y para poder defenderse debe saber por qué. Por lo que mientras tenga acceso a la motivación, sea en el propio acto o en un documento al que tenga acceso, no hay problema. Con otras palabras, el acto debe permitir al ciudadano entender perfectamente por qué el órgano llega a esa decisión para que pueda defenderse frente a esa decisión en caso de que no la considere ajustada a derecho. En conclusión, la motivación del acto es esencial, tanto para que el ciudadano pueda defenderse dentro del propio procedimiento administrativo, como, en su caso, en vía judicial, si fuese necesario acudir al juzgado para que éste revise la actuación de la administración. Y con esto pondríamos fin a la clase de hoy. Como siempre, es un placer para mí poder acercaros esta materia y sin más que añadir, nos vemos en clase más pronto de tarde.